Bien, vamos a comenzar. Seguimos hablando de esta Copa Libertadores Sub-20. Este ya es el segundo análisis que hacemos de este equipo Boca. En realidad ya deberíamos estar presentando el segundo partido, que es Boca frente a Huachipato, pero hemos encontrado información en ese partido, información muy importante, pertinente, que no habíamos presentado en el primer partido, en este partido frente a Defensor Sporting. Y por esa razón hemos decidido rehacer el análisis para tener la información completa, ¿no? Así que el día de hoy vamos a tratar de corregir algunos temas. Como digo, principalmente vamos a hablar de su juego ofensivo. Tenemos información muy interesante. Y otro tema más que también están relacionados. Así que vamos a empezar. Bueno, la cronología. ¿Cómo se desarrolló el partido? Los primeros 10 minutos, ya aquí hay dos temas que hay que tocar. Eh, Defensor Sporting hizo un buen trabajo, conocí el trabajo, llegaba, recordemos que se perdió hasta dos o tres goles claros, pero hay un trabajo aquí que hay que remarcarlo, que cambió mucho, mejor dicho, dio forma al juego, y fue el pressing. El pressing se ve, se puede tener, ya ustedes lo conocen, el pressing sabemos que ayuda a dificultar el trabajo del adversario, pero muy poca información tenemos con respecto al impacto que tiene el pressing en los datos. ¿Sí? En los datos, en los tipos de acciones. Lo que generalmente se dice, como digo, es que es para dificultar ¿no? La salida de los adversarios, etcétera. Pero muy poca información se tiene a partir de la perspectiva de los datos. Bueno, hoy a partir de los datos podemos darles algunas conclusiones. Una de ellas es que cuando hay pressing, las acciones de desequilibrio se eliminan, se neutralizan. Y como digo, todo esto es a partir de los datos. Lo voy a explicar a partir de esta gráfica que he creado, explicando un poco la estructura en el juego de las acciones de Boca. Hay cuatro etapas. Una primera etapa en donde intentan estabilizarse, reciben la pelota, sea en construcción o recuperación, intentan administrar fácil, acomodándose, para después ya pasar a la segunda etapa donde ya empiezan con alguna intención, ¿no? Sobre todo es desequilibrar, hay espacios sin arriesgar siempre, ¿no? Tratando de desequilibrar, porque el objetivo, recordemos en este sistema de juego que lo hemos presentado, es siempre desequilibrar, ¿sí? Aquí lo que se trata es de desequilibrar y esto facilita la posibilidad, la creación de las posibilidades ofensivas. Una vez que se logra hacer eso, si hay más comodidad, ¿no? Si el adversario realmente está desequilibrado, pasamos a una etapa mucha más agresiva, que es la etapa 3. Y aquí ya es donde empezamos a arriesgar un poco más, ¿no? Esto depende de muchos factores. Uno de ellos tiene que ver el tipo de trabajo que queremos hacer. ¿Ah? Queremos arriesgar, sobre todo porque sabemos, conocemos que el arriesgar va a generar un desequilibrio mucho más caótico que el desequilibrio, digamos, tradicional, regular que normalmente hacen estos equipos, ¿no? Entonces, este tipo de variante que se le agrega al desequilibrio, ¿no? Como digo, depende de algunos factores. Uno de esos factores es, por ejemplo, la característica de tu jugador, ¿no? ¿Tienes jugadores para poder desarrollar esta variante? Sí, ¿no? Boca tenía, no recuerdo el nombre, es uno pequeñito que es un alero, eh, transporta, bueno, creo que la mayoría de sus jugadores ofensivos tenían esta característica, ¿no? Transportaban, cubrían bien la pelota, provocaban, ¿no? Buscaban, jalaban a la marca para que justamente pique y entre al contacto, ¿no? Y ahí justo ponían el pie, ¿no? Buscando el contacto como siempre, ¿no? Lo hacían en situaciones ofensivas, normalmente eso se aplica cuando ya no tienen nada que perder, es decir, cuando la pelota ya está perdida, ¿no? Ya está demasiado rifada, entonces van por todo, ¿no? Ya no hay nada que perder, pero hay mucho por ganar. ¿Qué cosa ganan con esto? Bueno, ganan el desequilibrio, ¿no? Porque quieran o no quieran, hay una línea bien parada de cuatro defensas y el jugador igual entra. No tiene sentido, claro que no tiene sentido, ¿sí? Futbolísticamente no tiene ningún sentido, pero en los datos, mejor dicho, en los hechos es que esa acción supuestamente sin sentido
obliga igual a que los defensas se muevan, se desplacen, y ahí es donde se genera el caos, el desequilibrio, ¿no? Es decir, una acción totalmente inerte es transformada, es, digamos, aprovechada, ¿no? De esa manera. Los jugadores recuperan, porque el jugador no tiene éxito, obviamente, ¿no? Está bien parada la línea defensiva, recuperan e intentan salir jugando ahí, pero ya ahí le están cayendo los otros jugadores encima, ¿no? Lo cual dificulta la marca, dificulta, digamos, la elaboración, ¿sí? Entonces, todo esto es un juego elaborado, que es, digamos, ha sido el punto fuerte. Hasta aquí lo que veo del torneo es el punto fuerte de este equipo. Y este es el equipo que maneja mejor este concepto, ¿no? Esto normalmente lo utilizan para retener, para desequilibrar mucho más, como digo, ¿no? Y ya a partir de acá es donde empiezan a aparecer las situaciones, las posibilidades ofensivas, que normalmente son fáciles porque ya el equipo, normalmente el adversario está totalmente desequilibrado, ¿sí? Entonces estas son las cuatro etapas en las cuales está evolucionando el juego de Boca. Después, aquí, en esta segunda, o en la tercera, o en la primera, pueden haber los trabajos de los adversarios, pero siempre el juego va a girar en torno a este circuito, a estas etapas, ¿sí? Por ejemplo, los primeros 10 minutos, si volvemos a cronología, ¿no? Defensor Sporting hacía un buen trabajo, los primeros 10 minutos, acabó de hacer el pressing, logró neutralizar completamente el juego de Boca. Aquí, aquí lo cortó, lo cual significó que no pudo desarrollar eh, su juego, digamos, sus puntos fuertes, ¿no? Que son estos, desequilibrar, etcétera. Entonces, esto fue lo que pasó los primeros 10 minutos. Defensor Sporting, acaso el pressing, logró eliminar el desequilibrio, el peligro en el juego de Boca. Por esta razón es que aparecen tantas acciones en el medio campo, ¿sí? Porque el equipo realmente no podía salir. Y es que el pressing normalmente no te deja muchas posibilidades para poder jugar, ¿no? Como digo, las conclusiones que les estoy dando provienen a partir de los datos, ¿sí? No tanto de la perspectiva futbolística, que ya creo que todo el mundo puede analizar, conoce, ¿no? Pero estas son conclusiones que vienen a partir de los datos, ¿no? Eh, Al haber el pressing, tú tienes una intención de querer desequilibrar, de querer ser ofensivo, pero tienes pressing encima. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa son dos opciones. O bien estás obligado a retroceder, aunque no quieres, estás obligado a retroceder para seguir manteniendo la posesión y buscar esta estabilidad, ¿no? Que estamos diciendo. O bien no te queda otra más que arriesgar, es decir, cumplir tu mandato, que es desequilibrar. Ahora, la mayoría, o prácticamente nadie, creo yo, toma los riesgos. Casi nadie quiere tomar riesgos, ¿sí? Porque eso significa perder la posesión, ¿sí? Entonces la mayoría lo que hace es jugar hacia atrás para intentar mantener la posición y intentar buscar en algún momento estabilidad para a partir de ahí empezar a gestar el juego, ¿no? Entonces estas son las únicas dos opciones, ¿sí? Entonces esto se explica en esta gráfica que les he mostrado, ¿no? Boca quería estabilizar, pero tenía el pressing de Defensor Sporting. Entonces estas etapas no pudieron desarrollarse. Esto forzó a arriesgar. Tuvo que arriesgar Boca, es decir, saltarse la etapa 2, la etapa 3 y pasar directamente a la etapa 4, que yo le he puesto acá en rojo, ¿no? Pasar de la etapa 1 a incómodamente intentar ser ofensivo, ¿sí? Estas son las acciones, los intentos ofensivos que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Quizás podemos ya mostrarlo de una vez aquí, con estos gráficos que estamos aportando en este análisis, ¿no? Aquí. Estos son los totales de los primeros 10 minutos, los primeros 20 minutos. Tenemos la radiografía de los momentos, ¿no? Los tipos de juego que está utilizando el equipo, ¿no? Aquí tenemos, como vemos, los primeros 10 minutos. Hay 14 intentos, 14 momentos en donde el equipo intenta desequilibrar ofensivamente, ¿no? Eh, Son principalmente hechos en zona ofensiva. Bueno, son todos en zona ofensiva, como lo vemos, ¿sí? Provienen todos de la zona ofensiva. Y lo que llama la atención es también, en realidad hay tres características acá que anotar. La primera es esta, ¿no? El juego
desequilibrio ofensivo, que fue obligado a hacer los primeros 10 minutos. Estamos acá en 10 minutos, que es el juego de desequilibrio, ¿no? Ahí está. Pero lo que nos llama la atención en los primeros 10 minutos es también la aparición de este juego pasivo, que es lo que le decía, ¿no? Esto es posesión. Esto fue generado por el pressing de Defensor Sporting, lo cual normalmente no tendría que aparecer este juego. Este juego aparece en los equipos que no tienen un buen control de la dinámica de su perspectiva, por ejemplo Alianza Lima, ¿no? Que tiene ese defecto tradicional de los equipos peruanos que es pasivo, momento de administrar, en fin, su perspectiva. Pero en este caso fue porque Boca quiso, pero no le dejó Defensor Sporting. Entonces ahí lo obligó a generar estos tipos de acciones pasivas, ¿no? Lo obligó a luchar por mantener la posesión. Entonces no es normal, como vemos, ¿sí?, que sea en la misma cantidad. El siguiente partido frente a Defensor Sporting, perdón, frente a Huachipato, vamos a ver que no van a ver estos mismos datos, va a disminuir, debería disminuir. No es algo bueno que aparezca este tipo eh, de juego pasivo en un equipo, ¿sí? Ahora, en este partido hubieron dos momentos, el minuto 20 y después el final, el resto del primer tiempo y el segundo tiempo. Tres momentos, ¿no? Bueno, dos momentos porque hasta aquí se jugó de una manera y después del gol se jugó de otra manera. ¿Sí? Recordemos que el gol llega aquí, minuto 20. Por eso he puesto los para ver. Entonces hasta aquí el pressing generó estas acciones. Cuando llega aquí después del minuto 10, normalmente es normal que Defensor Sporting se haya cansado de hacer el pressing porque hay que hacer un desgaste y Boca empieza a salir. Boca empieza a generar algunas acciones, ¿no? Pero igual siguen siendo acciones bastante inofensivas, como lo vamos a ir viendo acá en estas gráficas que tengo acá. Aquí vamos a ver un poco lo que es el juego ofensivo de este equipo, ¿no? Aquí está. Esto es el juego ofensivo, en azul en construcción, en verde recuperación. Minuto 10, minuto 20, ¿sí? Minuto 10, no había nada, ¿sí? Acá hay un simple pelotazo, el resto son acciones inertes, tácticas, ¿sí? Pasivo. Minuto 20, igual, algunos intentos de construcción, de riesgo, nada más. Acá está el gol. Entonces no podemos decir que es a causa del juego ofensivo, las acciones de desequilibrio que estamos diciendo, que están aquí. No es a causa de estas acciones de desequilibrio, estos momentos de desequilibrio, que el equipo logró su objetivo. No, 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 no. Aquí, vamos a tomar en cuenta el minuto 20 ya, porque aquí llega el gol, ¿no? Había logrado 25 momentos en donde había intentado desequilibrar ofensivamente. Normalmente de aquí deberían proceder las acciones ofensivas, los goles. Pero vemos pues en las acciones que no ha tenido, ¿no?, acciones importantes. El gol, hay que recordarlo, llega de una acción partida. La acción tiene tres partes, ¿sí? Da un pase, al jugador se le escapa la pelota, ¿no? La jugada se desarrolla de suerte, no hay nadie de espacio, el jugador va. Segundo intento, el jugador intenta de transportar, es decir, intenta arriesgar esta famosa, esto que estamos explicando acá, ¿no? La etapa 3. Aplica el concepto en la etapa 3, arriesga, no tiene nada que perder, tiene mucho por ganar, ¿no? Porque tiene que jalar las marcas, desequilibrar más en zona ofensiva, es el mandato, está entrenado, trabajado, saben eso, todo el equipo funciona en función de eso. Y tiene la suerte de que, bueno, para la sorpresa, ¿no?, sorprende al jugador, al defensa y logra pasar. Ese transporte no debió haber pasado. Normalmente no pasa, ¿no? Pasa por sorpresa. Bueno, pasa igual. Manda el centro nadie lo toma. Ya va, esa es la tercera etapa. Pero se encuentra la pelota con un jugador que ha acompañado la acción, ¿no? Tienen que acompañar para poblar la zona. Bueno, le cae la pelota a un jugador que está solo, patea ese gol, ¿no? Pero es decir, es una acción que tuvo tres frenos, una acción que tuvo tres etapas, ¿sí? Una acción distorsionada. No es pues una acción, ¿no?, un contragolpe al menos, no. Elaboración, nada, ¿sí? Es por la aplicación de conceptos, ¿no? Entonces, eh, volvamos a la gráfica que estábamos viendo.
¿no? No es pues por las acciones, ¿no? De desequilibrio que vemos acá, o por estas de aquí, ¿no? Que vemos que solamente hay dos, ¿sí? Y en el minuto 20 hay 7, no es mucho, ¿sí? Que logra hacer la diferencia, ¿no? Recordemos aquí más bien que es al contrario, Defensor Sporting creo que se había perdido ya 2 o 3 goles, claros, goles hechos, lamentablemente, ¿no? No tuvo la suerte, ¿sí? Si hablamos un poco de Defensor Sporting, aquí voy a resumirlo en una sola frase. Pierde el partido porque no logra mantener este grado de riesgo que sí logró hacer Boca. ¿Sí? Podemos reducirlo a esto, ¿no? A esta etapa 3. Boca logró generar más acciones de este tipo. Y que eso a la larga fue lo que le dio las posibilidades, garantizó sus posibilidades ofensivas, ¿no? Mientras que Defensor Sporting no arriesgó demasiado. No lo pudo hacer, sea por planteamiento, sea porque no es su punto fuerte, etcétera, ¿no? Esta es la administración que les digo, la administración más difícil, la que está desarrollando bien Boca, y ha sido en este punto en el cual ha sido superior a Defensor Sporting, ¿no? Como lo pongo acá en este esquema, desequilibrio más desorden generan recuperaciones. Y las recuperaciones te va a garantizar las posibilidades ofensivas, ¿no? Entonces, ha sido este desorden, este riesgo, el tomar riesgos, lo que ha hecho la diferencia. Es la única razón que hemos podido encontrar por la cual Boca ha podido ser superior a, a Defensor Sporting, lamentablemente, ¿no? Porque Defensor Sporting había logrado hacer un buen partido hasta ahí, ¿no? Ya después, minuto 20, aquí llega el gol y ya vamos a ir viendo si vamos ahora a las gráficas del final del primer y segundo primer tiempo. Vamos a ir aquí. Estos son los datos de los momentos, de las características del primer tiempo. Vemos pues que como empieza a aparecer, ¿no? Estos son los totales. Empiezan a aparecer estas acciones. Este es el punto fuerte, supuestamente es el punto fuerte de Boca, deberíamos verlo. Vamos a hacer un control al final, analizando los 5 partidos que ha jugado, 3, 4, 5 partidos que ha jugado, para poder mostrarles realmente el grado, ¿no? De qué tipo de juego utiliza mucho más, ¿no? Claro, obviamente que aquí hay algunos factores que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si hablamos de esta parte de manejar el juego, acá hay una división que hacer en estos datos. Hasta el minuto 10, estas acciones, que son acciones para mantener la posesión, fueron creadas por la incapacidad de poder desequilibrar, fueron forzadas por el adversario, por el pressing que hacía Defensor Sporting, ¿sí? Pero cuando llegue el gol, ya son acciones utilizadas a propósito por el mismo Boca para mantener la posesión, para controlar la posesión. ¿Sí? Entonces ahí vemos que acá hay que hacer una distinción, ¿no? Entre los mismos datos que vemos. ¿Sí? Es el mismo juego, pero provienen de dos fuentes muy diferentes. Una, el primero 10-20 minutos son de incapacidad y después ya es intención real. El equipo quiso realmente hacer este tipo de juego, ¿sí? Entonces acá como vemos, esto es bastante relativo también. ¿Sí? Por eso hay que saber interpretar esos datos. Felizmente tenemos los datos para poder no perdernos ahí, ¿no? Tenemos esa certeza, sabemos hasta qué minuto lo hizo, hasta qué minuto no lo hizo, podemos medir todo eso incluso, ¿sí? Tener los minutos de cuánta incapacidad tuvo, momentos ya en que se dedicó simplemente a hacer juego pasivo en un partido, vamos a siempre caer en el punto de partida que es el gol. El gol, de alguna manera, es lo que va a dirigir los momentos del partido. Los trabajos van a empezar a desarrollarse en función del gol, en función del resultado, ¿no? Pero en sí, el circuito de juego, el esquema es siempre estas 4 etapas que las he descrito de esta manera. Ustedes podrán describirla a su manera. Yo he tratado simplemente de ponerlas así gráficamente, ¿no? Para que sea más fácil de entender. ¿Sí? 4 etapas: una, estabilización; segunda, perspectiva, intención; tercera, riesgo;
Y la cuarta es la consecuencia, ¿no? Ya lo que aparece de este trabajo que se ha hecho hacer, ¿sí? Puede empezar la acción aquí, puede empezar la acción aquí, ¿sí? O puede empezarla aquí. Son, se trata, los resultados ya se trata simplemente de trabajos, ¿sí? De eso se trata en este sistema de juego que ya he venido explicando, ¿no? Estos sistemas están hechos para hacer funcionar el desequilibrio, y las acciones ofensivas deberían facilitarse con ese juego, ¿no? El segundo tiempo, acá tenemos los datos para simplemente ir confirmando lo que estamos tratando de explicar, ¿no? Todo depende de los tipos de juegos que queremos hacer, ¿sí? No es una medición de producción. Ah, este equipo produce tanto. No, no, nada, nada que ver con eso, ¿sí? Se trata de trabajos. Tenemos que medir los trabajos que hacen. Cuánto hizo en desequilibrio, cuánto hizo en esto, cuánto hizo en, ¿no? En retención, en posesión, en fin. ¿Sí? Se hace todo eso. Ahora con los datos podemos controlar todos esos temas. Así que estos son los datos del segundo tiempo. Vemos que ya se remarcan las tres características principales que va a ir mostrando este equipo, ¿no? El desequilibrio, el trabajo, la etapa 2, la etapa 3, que es el riesgo, que está aquí, y la etapa, digamos, la etapa uno, ¿no? Que es el manejar el juego. Eso es el segundo tiempo. Como digo, aquí ya obviamente que se trata, disminuye igual, ¿no? En función del primer tiempo, ¿vemos? ¿Sí? Este es el primer tiempo, miren, y este es el segundo tiempo. Y el segundo tiempo manejó el juego. Manejó mucho más el juego, fue mucho más pasivo. Pero ¿qué pasó? Porque utilizó diferentemente el concepto, ¿no? Una cosa es mantener esto es posesión pasiva, mientras que aquí en riesgo es una posesión, digamos, con una intención ofensiva, lo cual es falsa, ¿no es cierto? Es simplemente una excusa, ¿no? Tenemos la excusa de que podemos ser ofensivos, pero es una forma de mantener controlado al adversario, pero al mismo tiempo estamos controlando el partido, estamos manejando el momento, tenemos la posesión y lo estamos haciendo sobre todo en zona de riesgo. Si el adversario no toma medidas, podemos atacar y hacer gol. ¿Sí? Entonces hay una posesión muy diferente a hacer en cada zona del campo. Ellos lo hacen, incluso lo utilizan incluso para en zona ofensiva, ¿no? ¿Sí? Entonces esta misma posesión que está aquí fue trasladada aquí a zona ofensiva, donde es mucha más complicada porque, como digo, tienes que desplazarte, tienes que ir a cubrir el riesgo que está generando el adversario, ¿no? Esto, si podemos decirlo, el desequilibrio es, digamos, el punto intermedio de Boca. Es la excusa que utiliza, es el colchón que utiliza para poder desarrollar su circuito de juego, ¿no? El desequilibrio es, digamos, la etapa más común, la más utilizada, ¿no? La más ordinaria, la etapa obligada, si se puede, si se quiere. A partir de acá es donde ya se puede permitir, sea administrar fácil, o sea manejar, ¿no? Posesión, o ya pasar a intentar hacer alguna variante, ¿no? Entonces, como vemos, este es el aporte que estamos haciendo para este nuevo análisis, ¿no? En comparación con el primer partido no teníamos estos datos, ahora lo hemos presentado. ¿Sí? Primer tiempo, segundo tiempo, lo cual no es normal. Incluso podemos ver acá en el medio campo, en qué fase, construcción, recuperación, ¿sí? Tenemos toda esa información. Simplemente voy a resumirlo de esa manera como se les he explicado, ¿no? Hay 3 4 características que, como digo, van ya explicándose en función de lo que pasó en el partido. Así que de forma general eso sería el análisis de hoy. Vamos a hablar ya de Huachipato en el próximo partido. Deberíamos también ir a ver estas características para ver cómo va evolucionando, ¿sí? Ya eso deberíamos hacerlo en el próximo análisis, que ya lo tenemos listo también. Simplemente estábamos rectificando este punto que considerábamos importante. Vamos a terminar revisando los datos rápidamente, ¿sí? A ver, esto es el primer tiempo, los totales, fase de construcción en azul, recuperación en verde. Como vemos es realmente poco, ¿sí? El gol está aquí, ¿sí? No hay realmente datos, ¿no? letales
que demuestren pues una elaboración extraordinaria, no, nada de eso. Son todas acciones bastante simples, ¿sí? Hay tiros al arco, sí, pero son eh, afuera, a veces mal ejecutados, en fin. Son siempre acciones sin elaboración, ¿ah? Como lo digo, el sistema no te permite crear ese tipo de acciones, ¿sí? El sistema está rodado para crear ese equilibrio, las acciones son en función de eso, ¿sí? Las oportunidades ofensivas son simplemente situaciones, no son elaboraciones. Acá tenemos pelotas paradas, lo cual también es normal que tengan corners, tiro libre, sí. Sí, contragolpe en dos fases, el juego bastante simple, fase de construcción y en fase de contragolpe, ¿sí? No utiliza destrucción, no recurre a otras fases más complicadas, ¿no? Ultra defensivo, en fin, nada. El mediocampo, acá lo que nos llama la atención, como lo he dicho, han sido la cantidad de acciones que han aparecido, ¿no? Por ese intento digamos, no, uno, no poder salir, ¿sí? Por el pressing que hacía Defensor Sporting, y otro también que a las finales, podríamos incluso decir también que han sido las recuperaciones lo que ha dado vida al sistema de juego, a lo que ha hecho ganar a Boca, ¿no? Estas recuperaciones, mientras más haya recuperaciones, este sistema, las características de Boca se ponen en valor. Tengamos en cuenta eso. Ya hemos hablado de eso, de qué manera contrarrestar estas cosas. Un error para agregar un poco al trabajo y hablando de Defensor Sporting también, que no sé si lo he dicho. Eh, una de las cuestiones que sí, yo creo que lo habíamos dicho también en el primer análisis, es el tema de las recuperaciones, ¿no? De qué manera poder contrarrestar esto. Bueno, una de las formas es no relanzando el juego, que era algo que hacía Defensor Sporting. Teníamos que cortar esa dinámica, obligar al equipo a jugar en construcción, ¿no? El pressing, bueno, cuando podemos, porque demanda un esfuerzo físico, no podemos hacer pressing 90 minutos. Pero principalmente esto que hacía, sí, esto sí se lo ha entregado Defensor Sporting, ¿no? Vamos a ver que en el próximo partido también Huachipato comete el mismo error, también en su intento, ¿cómo se diría? En su intento ingenuo, ¿no? De querer ser ofensivo, que no es la manera, ¿no? De hacer eh, repotencia el juego, ¿no? Bueno, todo eso genera más caos. Esa intención de repotenciar el juego, relanzo automáticamente, recupero y ya, y quiero jugar, no. Juega a favor de Boca, jugó a favor de Boca, ¿sí? Entonces esto también ha sido, digamos, el único error que podríamos, o la única crítica que podemos hacerle realmente a Defensor Sporting, ¿no? Me ha interesado bastante el trabajo de Defensor Sporting. Creo que después de estos equipos de Boca voy a analizar el trabajo. En fin, hay varios equipos que quisiera analizar. Vamos a hacerlo más adelante, ¿sí? Bueno, continuemos con los datos para ya ir terminando. A ver, estábamos aquí en el medio campo, decíamos que las recuperaciones eran, ¿no? Un poco el alimento de este sistema de juego. El segundo tiempo, eh, igual, estos son las acciones ofensivas, repito, no son acciones ofensivas provenientes de una elaboración, de un trabajo, ¿no? Ofensivo, no, son acciones provenientes de trabajos tácticos, ¿sí? Por favor, que quede claro ese tema. Siempre en recuperación, su punto fuerte, sobre todo el desequilibrio, que es el colchón necesario para poder generar sus acciones ofensivas, para poder generar su, ¿no? Su juego de crear más caos, ¿sí? Muy importante esto, el desequilibrio fácil en el espacio, ¿no? Eso es lo que, digamos, lo más fácil, ¿no? El alimento, como digo, de este sistema de juego que tiene, que lo está explotando bien, parece que el mejor de todos hasta aquí. En construcción, como siempre, más pasivos, ¿no? No hay gran elaboración tampoco, ¿sí? Mediocampo, como ven, lo que aparecen son acciones, muchas acciones en el mediocampo, lo vamos a ir viendo más adelante, pero acá tengo los totales. Bueno, los totales ya no es muy relevante, sí, ya lo vimos en detalle. Aquí,
Sí, acá lo podemos, como veis, la gráfica ayuda mucho a poder ver mejor, ¿no? Esto de aquí nos llama la atención, ¿sí? Lo dijimos en el primer análisis, ¿sí? Nos llama la atención, esto hay que poner atención, bueno, ya lo hemos explicado hoy día, ¿no? Las acciones en el medio campo, por qué han sido, ¿sí? Tenemos esa información y la conclusión es que no ha sido realmente por el juego ofensivo, ¿sí? Sino ha sido principalmente por la cantidad de situaciones de desequilibrio que ha podido generar este juego, ¿no? De desequilibrio, de riesgo que ha estado generando Boca. E incluso cuando no ha podido desarrollar su juego, ¿no? Como le hemos dicho, los primeros 10 minutos, incluso ahí ha estado generando mucho desequilibrio en el medio. Todo eso pareciera que han sido las condiciones ideales para que Boca desarrolle su juego. Y en ese punto ha sido superior a Defensor Sporting porque Defensor Sporting no ha podido demostrar que es superior en ese momento, en esa situación de riesgo. Boca ha aprovechado mejor porque está mejor entrenado, porque ha trabajado mejor estas variantes, en fin, ¿no? Y lo otro es que eh, Defensor Sporting no ha podido pues generar las acciones de riesgo, ¿no? Se fue durmiendo poco a poco, tuvo sus acciones, tuvo para marcar 3 goles claros, ¿no? Eh, y no los hizo lamentablemente, ¿no? Y después poco a poco se fue durmiendo, o vamos a decir de otra manera, se fue, no continuó creando acciones de riesgo que eran necesarias, ¿no? Y lo estamos probando ahora como las acciones de riesgo generan mucho más caos, mucho más desequilibrio, ¿no? Quizás era lo que tenía que haber hecho, por lo cual tenía que haber apostado a Defensor Sporting para eh, no solamente seguir intentando ser ofensivo, sino garantizarse de alguna manera la aparición de situaciones ofensivas, ¿sí? Lo vemos acá en los datos, la cantidad impresionante que siempre hay de acciones, de recuperaciones en el medio campo, ¿no? Así que no importa mucho esto, lo que importa es la situación de conflicto, es decir, a dónde el juego es llevado, puede presentarse en defensa, en medio campo, en ofensiva, no interesa realmente, ¿sí? Se trata de trabajos. Ya lo vimos, no es pertinente. Los pases, rápidamente. Estos son los totales, primer tiempo, segundo tiempo, ¿sí? Vemos pues aquí está la verdadera intención, ¿no? En el juego ofensivo. El segundo tiempo, porque hay menos, ¿sí? Es decir, no hay una coherencia, ¿no? En los datos, ¿no? Boca fue superior a Defensor Sporting. ¿Y por qué no tiene mejores datos? ¿Por qué no tiene mejor producción? Porque no se trató de eso. Se trató de trabajos, ¿sí? Entonces no podemos hablar como lo hacen, que Boca fue superior, que Boca se impuso, que Boca desarrolló mejor juego. No, Boca hizo un trabajo específico, un trabajo táctico en estos puntos y por eso han producido estos datos, que han salido estos datos. ¿Sí? Pero esto, la información no la ha dado nadie. ¿Sí? Nosotros a partir de los datos podemos tener esa información, ¿no? ¿Sí? Pero esto dice mucho, muchachos, recuerden, ¿sí? La intención se ve siempre en los pases, siempre. Ahí está. ¿Dónde hay intención acá? Aquí, en recuperación en zona ofensiva. La cantidad es notoria, ¿eh? ¿Sí? Vamos a terminar con los detalles, dónde, en qué tipo de acciones invirtió, perdón, los pases. Vemos, ¿no? Siempre su inversión es en el juego táctico. Acciones pasivas, acá están. Que sí funcionan, bueno, acá están, ¿no? Sí me funcionan, pero normalmente es esto acá. Y estas son las acciones que progresaron, ¿no? Medio campo, primer tiempo, la cantidad impresionante, ¿no? De pases tácticos. Fase de construcción también, sí, claro. Segundo tiempo, mucho menos incluso, siempre con la misma característica. Juego táctico garantizado, ¿sí? De eso dependemos, son trabajos que hacemos, no nos interesa mucho, manejamos el partido, siempre. Si este ha sido el punto fuerte de Boca, y si por esto ha ganado el torneo, vamos a ir replicándolo, vamos a ir midiéndolo para saber sus datos, ¿no? Vamos a compararlo con Peñarol, con los otros mejores equipos, también Independiente del Valle, creo que estuvo en una semifinal, la final, ¿sí? Nuevamente.
Estos son los totales. Así que bueno, eso sería todo. Vamos ahora a hablar de Huachipato, tratando también de seguir la misma línea con esta misma información, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos.